Voy con Mario. ¿Y pendejo cómo anda? Claro, vaya. ¿Qué pasó, boludo? Y ahí llega, no sé quién le está comiendo. Hizo, no sé cuándo. Ahí está. Yo Oh, le hago no. una empanada, boludo. No. ¿Qué? Purete. Así, el mío lo tengo yo. Tranquilo, profe. Bien. ¿Qué hacen los a nadie? Da, bebé, que. ¿Dónde? Sí, sí, ¿qué pasa, Ríos? ¿Cómo te va, Ríos Ortega? Excelente, profe. Qué Al bueno, escucharte mejor. qué bueno, qué bueno. Entonces Aprender vamos a hoy. comenzar nuestra clase de hoy con mucho vigor, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿cómo están, chicos? Profesor. ¿Todo Bien, bien? bien, no, profesor. Con ganas de Bien, aprender. profe. Vamos a darle un poco de calor a este fresco, ¿verdad? Sí, ya, caña. Sí, profe. No, me gusta. Pero, Nandiera, no puedo tomar más ahora. A nadie Ahí. todos somos, señor. Ay, bueno, muchachos, chicas, participantes, vamos a continuar con intercambiadores de calor, con los tipos, y vamos a ver algunos ejercicios sobre el tema, ¿verdad? Bueno, están visualizando la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno, en esta lámina vemos la configuración de intercambiadores de flujo paralelo y también su gráfico, cómo es la proyección del fluido caliente y del fluido frío. Es importante eso recordar nuevamente que en el flujo paralelo los fluidos entran por un sector, el mismo sector, ¿verdad? Pero no se mezclan, ¿verdad? El fluido caliente nosotros estamos representando con la temperatura T sub H de entrada, así como ahí donde estoy indicando, y a la salida T sub H de salida, o número 2, ¿verdad? Y el fluido frío representamos por T sub C de entrada y de salida, T sub C de salida. En el caso de la configuración contraflujo, vemos que los fluidos tienen entradas diferentes. Entonces, vemos en el gráfico las curvas, cómo es la proyección de la temperatura de los fluidos, tanto caliente como frío. El fluido caliente entra a una temperatura más elevada y sale con una temperatura menor, ¿verdad? Y el fluido frío entra con una temperatura mucho más bajo y sale a una temperatura más elevada. Bueno, también es importante recordar acá que nosotros cuando vamos a calcular la diferencia media logarítmica de temperatura, tomamos las temperaturas. ¿Cuáles son las temperaturas que tomamos? Para el flujo paralelo, tomamos esta diferencia, T sub H1 menos T sub C1. Y a la salida, T sub H2 y menos T sub C2.
Para el caso del contraflujo o contracorriente, tomamos en la entrada otra vez de nuestro gráfico la temperatura más elevada, T sub H1 menos T sub C2, que es la salida de la temperatura del fluido frío. Y al delta T2 va a ser igual a la diferencia de la temperatura más caliente T sub H2 menos T sub C1 a la entrada, ¿verdad? Acá tenemos los gráficos correspondientes justamente para visualizar esos fenómenos que estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablamos de flujo cruzado, puede ser mezclado como también no mezclado. Entonces, acá tenemos el flujo cruzado mezclado para el primer gráfico. Este deberíamos corregir, que es flujo no mezclado. Entonces, vemos acá cómo es la proyección de los flujos. Un flujo que fluye por la parte externa de los tubos y el fluido por los tubos, la parte interna de los tubos. La misma cosa acá, pero con la diferencia que en el flujo no mezclado tiene unos separadores, como ocurre en los radiadores de los automóviles. También es importante recordar los intercambiadores de casco y tubo. Entonces, esto es el casco y acá tenemos el tubo, la parte azulada. Entonces, en este caso hablamos de 2 pasos por tubo. ¿Por qué? Porque entra acá el fluido frío y acá converge y retorna otra vez hacia la entrada, ¿verdad? Considerando que estos fluidos no se mezclan, ¿verdad? El fluido caliente fluye por la parte externa, o sea, fluye por el casco. Entonces, la parte fría fluye por los tubos, en este caso. Normalmente esto vamos a ver en los condensadores de las turbinas de vapor. Esto ocurre, este fenómeno. Entonces tenemos casco y tubos. En este caso hablamos de un paso por el casco y 2 pasos por los tubos. En el otro gráfico tenemos 2 pasos por el casco, que es esto. Acá tiene una divisoria. Y tenemos que tiene 2 pasos. Y la parte por tubos tiene 4 pasos, como ustedes ven. ¿Estamos? Acá tenemos la entrada al fluido caliente, salida al fluido caliente. Entrada al fluido frío da la parte superior 2 pasos y entra en el siguiente casco y da otra vez 2 vueltas. Entonces, o sea, 2 pasos. Totalizan 4 pasos. ¿Por qué vemos todo esto? Porque todo eso se refleja después. Vamos a ver en tenemos que tener en cuenta para el coeficiente global de transferencia de calor de un intercambiador, en donde tenemos acá su fórmula para recordar un poquitito. Pues estamos hablando de tubo, entonces hablamos de los radios. Esto para el caso de de un paso tubo y un paso casco. Entonces, en el siguiente formulario, en la siguiente fórmula, también mostramos el coeficiente global de transmisión de calor total, pero se incluye el factor de incrustación. Entonces, cuando los intercambiadores tienen un cierto tiempo de trabajo, entonces hay que considerar ya el factor de incrustación. ¿Por qué? Por la suciedad del fluido, la temperatura. Entonces, eso forman ciertas
costra internamente, entonces crea una cierta resistencia térmica, que es lo que estamos mostrando acá. Que la resistencia térmica en la entrada como en la salida. Entonces esto hay que considerar para aquellos tubos que tienen ya un cierto tiempo. Recordando un poquitito la fórmula del método de la temperatura media logarítmica, entonces nosotros vamos a utilizar esta fórmula, tanto para contraflujo y como también flujo paralelo. Ya le mostré las dos fórmulas. En el caso de flujo paralelo se aplica esta fórmula. Pero en el caso de contraflujo, en algunos textos ustedes van a encontrar que el delta TML va a ser igual a delta T2 menos delta T1. Y nos da una temperatura negativa en el numerador. Y abajo, el logaritmo natural de una cantidad mayor dividido en una cantidad menor también nos da una cantidad negativa. Y al final nos da una temperatura, al resultado final positivo. O sea, es la misma cosa. Nunca vamos a tener una temperatura negativa cuando estos factores son mayores que el cero absoluto. Entonces acá tenemos la nomenclatura de los factores que intervienen. Delta T1 y delta T2 son diferentes dependiendo de la configuración, si es flujo paralelo o contraflujo. ¿Por qué razón? Mostramos ahí en la primera lámina. En la primera lámina mostramos que para el flujo paralelo, el delta T1 tenemos que entra el fluido caliente en el mismo sector, fluido caliente y el fluido frío. Entonces, fluido caliente de entrada menos el fluido frío en la entrada. Y el delta T2 a la salida tenemos el delta temperatura del fluido caliente, la temperatura del fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido frío, más frío a la salida. Esto ocurre en el caso de flujo paralelo. Esto lo estoy repitiendo para que no se olviden. En caso de contraflujo es diferente. El delta T1 en la entrada era la temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido más frío a la que sale en ese sector. Entonces ya la diferencia de esas dos temperaturas. Y el delta T2 a la salida del fluido, o sea, del intercambiador, en el otro extremo del intercambiador tenemos que sale el fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido más frío en la entrada. Entonces acá tenemos entonces TH, que de su H de entrada es la temperatura de entrada del fluido caliente. De su H de salida es la temperatura de salida del fluido caliente. Entonces, para que no se olviden estas nomenclaturas. Bueno, acá tenemos un intercambiador de coraza y tubos. ¿Cómo es un intercambiador de coraza y tubos? Entonces, ustedes ven acá la entrada de la coraza. La coraza es la parte externa que envuelve el equipo. Y en la parte interna están los tubos, como ustedes ven acá. Solamente que los tubos también, o sea, el casco tiene ciertas divisorias que se le llama desviadores. Esto en el caso para evitar justamente el vacío dentro del casco. En caso de que este elemento se encuentre en un equipo que se mueva, que tiene movimiento. Entonces, no tiene que haber una fluctuación de los fluidos. Entonces, por eso tiene estos desviadores. Ya que ustedes van a ser ingenieros electromecánicos, en los tanques de combustible ustedes van a encontrar estos desviadores. Normalmente los tanques cisternas
transportan más de un fluido en cada transporte. Puede Rompe transportar, olas se le dice también, ¿verdad, profe? ¿cómo? Rompe olas. Se le llama rompeolas, exactamente. Eso es para que justamente el fluido no vaya, o sea, para que No se mueva. mantener la estabilidad del transportador. Caso contrario, si no tiene estos desviadores o rompe ola que voy a decir Río, ¿qué pasa con el fluido? Va a estar moviéndose y va a desequilibrar el movimiento del transportador y es peligroso, por ejemplo, en las curvas principalmente. Entonces ustedes como ingenieros electromecánicos tienen que saber esos detalles. Le aumenta su inercia, ¿verdad? ¿Cómo? Aumenta la inercia del fluido dentro del tanque. La Al verdad moverse todo al que mismo tiempo. lo que ocurre es lo que se llama, como dijo Ríos, forman oleaje cuando los fluidos comienzan a mover en un depósito. Y eso no tiene que ocurrir durante el movimiento. La misma cosa, ese movimiento, esa fricción del fluido durante el transporte puede generar temperatura y eso no tiene que ocurrir. Por eso que es importante estos desviadores o rompeolas que digo ahí el compañero. O sea, su centro de gravedad sería, profe, que de repente puede estar moviéndose al haber movimiento del fluido ahí dentro del tanque, ¿verdad? Sí, señor, los fluidos no tienen, va a estar mudándose pues la carga del centro de Sí, gravedad. sí, Y por eso es eso y ahí donde fundamental. hay peligro de que de repente se tumbe algo así. Eso mismo, justamente eso es lo que dijimos, pues en las curvas principalmente. O Sí, en podría ocurrir eso también, por ejemplo, en adelantamiento de vehículos de gran porte, sí. entonces crea un cierto vacío y por el movimiento del fluido, esto te puede sacar el camión fuera de circulación. O sea, te puede llevar la cuneta. Claro. Eso es lo que Y puede creo ocurrir. que en muchos movimientos también genera una cierta presión, creo también, pero ¿verdad? El movimiento no tiene que, o sea, ese movimiento no tiene que ser en lo posible nulo, ¿verdad? Por eso que Sí, tiene los desviadores rompe olas. claro, claro. Por la Entiendo. fricción molecular del fluido. Entonces, eso genera presión también internamente. Al generar presión, genera también temperatura. Sí, Y si estamos transportando un fluido muy inflamable, entonces también eso puede aumentar el volumen con la presión y la temperatura y puede, si el diseño del tanque no es el adecuado, puede hasta deformarse. mm, ¿Estamos? sí, Por esa razón es que tiene estos elementos que le llama rompeola en el caso de los tanques que transporta combustible. La misma cosa ocurre con otro tipo de fluido que cuando se transporta tiene separadores internos de tal manera que evitar esa fricción molecular del fluido. ¿Se entiende? sí, brother. Bueno, Sí, y en el brother. caso, este tipo de intercambiadores se utiliza mucho también en las centrales eléctricas. No podemos descartar tampoco en las industrias. ¿Por qué? Porque en la industria se utiliza vapor y también se utiliza fluido, ya sea de distintos tipos de fluidos, inclusive hasta corrosivos. Entonces, tiene que tener también estos desviadores. Por eso es importante conocer qué tipo de intercambiador están trabajando y qué tipo de cuidados tienen que darle, cada cuánto tiempo tienen que revisar, porque estos tubos interiores también no son de paredes muy gruesos, entonces puede con el tiempo
se ensucia mucho y la incrustación pueda desprenderse y se perfora. Entonces puede haber mezcla de fluidos. ¿Estamos? Bueno. Para los cálculos de intercambiadores de coraza y tubos, es importante tener en cuenta estos factores P y R que vamos a ir describiendo. Los subíndices indican entrada, uno es entrada y dos salida. La T minúscula indica temperatura del fluido frío y la T mayúscula indica fluido caliente. Entonces, porque para el caso de los intercambiadores coraza y tubo, y depende mucho este factor de corrección para el DTML, el factor de corrección depende de la geometría del intercambiador y de las temperaturas de entrada y salida de las corrientes de los fluidos caliente y frío. Entonces, como dice acá, para las configuraciones de flujo cruzado y casco y tubo, es necesario introducir un factor de corrección en la temperatura media logarítmica y los valores de F se presentan en tablas o diagramas en función de P y R. Es decir, F es función de P y R. ¿Y de dónde sacamos estos valores P y R? Bueno, acá nosotros hacemos estos cálculos, sacamos el valor tenemos las temperaturas y sacamos estos valores. Esto nos va a dar un número. Y con los números que tenemos calculado acá, en estos dos factores, entramos en una curva que se nos presenta acá. De acuerdo, dice acá. En el primer caso es un paso por el casco y 2, 4, 6 pasos por los tubos. O sea, puede tener varios pasos por los tubos. Entonces, nosotros calculamos los valores. Vean ustedes acá cómo entran las temperaturas. Entonces, calculamos P y calculamos R. Entonces, ¿dónde está P y R? Entonces, vemos acá, por ejemplo, P 0,6 dice. Un supuesto, ¿verdad? Y el valor de R va a estar dando por estos valores. Acá tienen. 4, 3, 2, 1,5, 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2. Entonces, nosotros ¿cuál es el factor F que vamos a tomar? En el punto de intersección de ambos factores que nosotros calculamos, tanto de R como de P, este es el valor de P, y este es el valor, acá están los valores de R. Entonces, estas curvas en el punto donde se intersectan, por ejemplo, 0,6, si tomamos 0,6, ustedes ven el cursor de la computadora. Sí, profe. Entonces, en este punto sería entonces el valor de la F y sería 0,8. ¿Estamos? Acá dice factor de corrección F. Entonces, Profe, señor. vos teniendo P, podés hallar la F o sí tenés que hallar P y R. Ambos valores nosotros tenemos que calcular. P y R. ¿Por qué razón? Porque en la curva nos da los dos factores, ¿verdad? Y Sí. de los dos factores, nosotros tenemos que sacar el factor de corrección. Y ese factor de corrección es igual al punto donde se intersectan los valores. Ambos valores. Y ahí voy a tener, por ejemplo, si me dice 0,8 y 0,4 o 0,7 y 0,4, entonces yo busco el punto de intersección de 0,4 y me da acá, por ejemplo, en este punto. Y ese punto es aproximadamente
0,85, ¿verdad? En el Sí. punto donde se intersecta 0,6 con 0,4. 0,6, otra voz, 0,6 y 0,4. Entonces acá me da el punto de intersección. En este punto. Entonces eso me da 0,9. Ese es un caso. Es en el caso de que tengamos dos pasos por tubos y un paso por casco. Es la figura, esta figura, ¿verdad? La figura que nos da. En el otro juego de curvas que tenemos tenemos dos pasos por los tubos, casco, como ustedes ven acá, y 4 pasos por tubos. ¿Se dan cuenta? Entonces acá están los valores, cómo yo calculo P y cómo calculo R. R es la diferencia de temperatura del fluido caliente de entrada menos la salida, dividido la temperatura del fluido frío de la salida menos la entrada. ¿Por qué razón? Porque acá va a salir T2 mucho mayor que T1. Y ustedes saben que eso tiene que cumplirse, esa condición para no violar la segunda ley de la termodinámica. Habíamos visto eso. Bueno, esto en el caso de dos pasos por casco y paso múltiple por los tubos. Bueno, acá tenemos flujo cruzado de un solo paso con los dos fluidos de flujo no mezclado. Entonces, acá tenemos un panal por donde pueda circular, vamos a suponer que circule agua. Y acá circula, por ejemplo, aire. En una suposición. Entonces, entra el fluido, vamos a suponer agua caliente y sale con una cierta temperatura menor. Y acá entra aire con una cierta temperatura menor y sale con una cierta temperatura mayor. ¿Por qué? Porque le extrae calor al fluido. En el caso del radiador de un vehículo sería ese, profe, entonces, ¿verdad? Sí, señor, así mismo. Así mismo. Ya. Bueno. Bueno. Continuando. En el otro caso, el flujo, en este caso, flujo dice no mezclado. Pero en el siguiente es flujo mezclado. ¿Se dan cuenta? Entonces, los dos flujos cruzados en un solo paso, con uno de los fluidos de flujo mezclado y el otro no mezclado. Entonces, de acuerdo al enunciado del tipo de intercambiador, vamos a estar empleando estos factores. Tenemos que calcular una serie de cálculos, tenemos que hacer y hallar el factor de corrección. Y después sacamos el factor F de la relación, porque P y R son función de F, o F es función de P y R. Otra voz. ¿Estamos? Profe, Señor. al decir flujo de un solo flujo es no mezclado, es que solo es un solo tipo de... Mostramos justamente al inicio acá había mostrado. No, yo me Acá refería tenemos, al líquido. Acá tenemos flujo no mezclado, ¿verdad? El líquido, flujo que circula por los tubos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aire está barriendo acá los tubos. O puede ser agua también, ¿por qué no? Y por los tubos está circulando vapor. ¿Estamos? Sí. Y en el otro caso, este es el caso más bien se presta al caso del radiador de agua del motor. Flujo cruzado no mezclado. Porque así es el panal de los radiadores de los
autovehículos. ¿Estamos? Sí. Bueno, está terminando esto y vamos a, en el siguiente, en la siguiente sesión vamos a ver la aplicación de estos, ¿verdad? Y piensen alguna duda que tengan, entonces al inicio ya me preguntan. ¿Le parece? Dale, Sí, profe. profe. Bueno, acá tenemos las formulaciones del coeficiente global total. Que es importante que recuerden otra vez. Que el coeficiente global total por su área es igual, a la inversa es igual a la resistencia térmica. Acá tienen. Habíamos dicho la clase anterior. Bueno, acá vamos para porque ya está terminando este bloque y continuamos en el siguiente. Dale, Entonces profe. piensen alguna consulta que tengan, ¿verdad?